Señor, venimos ante ti a suplicarte, nos perdones de toda iniquidad, de toda maldad, Señor. Estamos alegres todos porque confiamos en ti, Señor, porque tú eres ese Dios que bendice, Señor, al justo. Es ese Dios que se complace, Señor, en el justo y no en la maldad, no en lo malo ni en lo insensato, Señor, sino en lo que, Señor, es justo para ti y ante ti. Te pedimos, Señor, que en este domingo, Señor, tú seas pues dado a conocer a través de esta prédica, que tú seas quien guíe a través de tu Espíritu Santo esta enseñanza y que, Señor, toque los corazones de las personas, tanto que te conocen como las que no, Señor. Esas personas que necesitan, Señor, ver que necesitan urgentemente ser salvados por ti, Señor Jesús. Te pido, Padre, que obres en sus vidas, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor, y que ellos puedan rendir su vida a tu señorío. Señor, damos gracias porque nos has mantenido hasta el día de hoy con buena salud, Señor. Pedimos por todas esas personas que están padeciendo en el mundo, Señor, no solo de esta pandemia, sino también de otras cosas, Señor. Ponemos en tus benditas manos, Señor, a tu iglesia y pedimos por esas personas que no te conocen, Señor, para que ellos te conozcan, Señor, para que estos médicos, estas enfermeras, estos camilleros, estas personas que trabajan en los hospitales, Señor, puedan conocerte, Señor, y no solo sea un salvar una vida físicamente, sino espiritualmente, Señor, que ellos puedan compartir el evangelio a las personas que lleguen a los hospitales, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú obrarás en la vida de muchos, Señor, y pedimos, Señor, que tengas misericordia de esas personas que están endureciendo sus corazones y no quieren recibir el evangelio, Señor. Pedimos, Señor, que en este domingo tú seas glorificado, tú seas exaltado, tú seas bendecido, Señor, porque eres tú digno de recibir toda nuestra atención, nuestra alabanza, nuestra adoración. Te damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Domingo predicamos el libro de Hechos, estamos ya por terminar, estamos en el capítulo 27. Este libro de Hechos contiene 28 capítulos. Así que terminamos la próxima semana y estamos orando para ver con qué libro vamos a iniciar de aquí a 15 días nuestros domingos, ¿no? También vamos a finalizar los martes con el Evangelio de Marcos. Estamos orando igual para ver qué vamos a enseñar. Así que ponemos en oración esto. Les pido por favor a los oyentes, amigos oyentes, que por favor oren, porque el Señor nos habla a través de su palabra, ¿no? Hoy vamos a ver a Pablo. El tema, de hecho, es Pablo es enviado a Roma y son oprimidos y agobiados más allá de su capacidad de aguantar. Tenemos el capítulo 27, vamos a ver del versículo del 1 al 44. Recordemos un poquito lo que vimos la semana pasada. Estaba Pablo ante una gran multitud de personas, pues con poder económico, político y social. Entre ellos el rey Agripa II, que llegó con su pompa, ¿no? Se le presentó el caso a Pablo como una especie de audiencia, solo para ver qué le parecía al rey Agripa y cuál sería su punto de vista. En este auditorio lleno de multitudes, Pablo expuso su caso y defensa, pero al mismo tiempo pues dio su testimonio de quién era antes de conocer a Cristo y quién era después de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo en el desierto, ¿no? Pablo pues presentaba al mismo tiempo el Evangelio de Cristo y enfocaba al rey Agripa y a todas las multitudes. Vemos que el rey Agripa pues entendió muy bien el Evangelio, el ultimátum de Dios, pero lamentablemente pudo más el poder, que es la posición, las riquezas, que el dinero y los halagos de las amistades y del mundo, o sea, la gloria. Pudo más en él esto. Este rey le dijo, pues que por poco y lo persuade, ¿no? Y también le dijo a Festo que no veía ninguna culpa en Pablo, que podría ser liberado si no fuera porque Pablo pues había apelado al emperador. Entonces hoy veremos qué pasa con esta situación y vemos que Pablo va a ser enviado a Roma, pero vamos a ver que en ese caminar, en ese trayecto rumbo a Roma, pues se habían embarcado y vamos a ver que se presentará una opresión muy, muy fuerte, ¿eh? Así que vayamos a nuestro texto para comenzar. Estamos en el capítulo 27, si puedes acompañarme con tu Biblia, del libro de Hechos, versículo 1 en adelante. Y dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia,
entregaron a Pablo a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde ahí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar ahí. Hacemos pausa en el versículo 12. Vemos a Pablo, que es enviado, vemos que es enviado al emperador de Roma. Había un juicio pendiente, ¿no? Y vemos que después de varios años en Cesarea, Pablo sale de esa fortaleza y es llevado a Creta por un centurión, acá dice llamado Julio, de una compañía llamada Augusta, ¿no? No sabemos mucho sobre esta compañía Augusta en particular, pero vemos que habían varias embarcaciones que llevaban ese nombre a través de la historia. Era común que los soldados pues escoltaran a estos personas que estaban en juicio, ¿no? En esas naves mercantes que eran llenas de grano, ¿no? En ese versículo pues vemos que Pablo tiene ciertos privilegios, porque se menciona que Aristarco el macedonio estaba con ellos, y también dice ellos. ¿Quiénes ellos? Pues Lucas, quien es el escritor de este libro, al mencionar que Aristarco estaba con nosotros, pues Lucas está reconociendo que estaba presente con ellos, o sea, Lucas y Aristarco. Y vemos una gran bendición para Pablo. Vemos que los que son fieles a Dios, pues siempre serán fieles amigos. No existen fieles amigos si no son fieles a Dios, si no tienen temor de Dios. Así que, amigo oyente, conserva a los amigos que en verdad aman a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué? Veamos por qué se los digo. Fíjense bien lo que dice Pablo en la carta a los de Colosas, que era la antigua Frigia. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Aristarco, dice, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. ¿Ok? Estamos viendo a este mismo Aristarco, que está siendo mencionado en esta carta a los colosenses. Así que fijémonos bien, Aristarco no estaba preso, ni el médico Lucas estaba preso. Sin embargo, vemos que Aristarco se ofreció a acompañar a Pablo junto con Lucas por mucho tiempo. ¿Quién hace esto? Aristarco estaba acompañando a su pastor. Fíjense, él estaba preso, el pastor, pero él no. Sin embargo, decidió acompañar a su pastor, le permitieron acompañar a su pastor, al igual que el médico Lucas. Y esto impacta, esto sorprende, porque Aristarco y Lucas fueron realmente amigos de Pablo y eran fieles a Dios, primero fieles a Dios y luego a su pastor. Vemos que Pablo pues no tenía esposa en ese tiempo, pero Dios le dio amigos fieles. Y si vemos en la carta a Filemón, vemos a otros, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Estos hombres eran colaboradores y amigos, compañeros de prisión, aunque no estaban presos. Pablo era bendecido con muchos amigos y colaboradores fieles.
hombres que tenían el mismo interés, el mismo sentir, el mismo espíritu. Entonces vemos que Pablo gozaba de muchos privilegios divinos. No sé por qué dicen que la vida cristiana solo es sufrida y fastidiosa. Hay amistades que valen más que 100,000 mundanos. Y con respecto a la vida sufriente del cristiano, se hace con gozo porque eso marca tu posición tras de Cristo. Hay quienes están lejos, como Pedro antes de ser maduro, que seguía de lejos al Señor para estar solamente al pendiente de lo que pasaría. Pero cuando tú estás pasando por estas situaciones, wow, es una marcación de tu posición tras de Cristo, cerca de Cristo. Y estos, pues, hombres eran fieles a Dios y fieles a su pastor. Vemos que realmente eran buenos amigos. Ahora, hay personas que no son fieles a Dios, que tenemos a veces por amistades y debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque estas personas no tienen temor de Dios. Si no tienen temor de Dios, no van a respetar a Dios y no te van a respetar a ti. O sea, en cualquier momento te van a hacer una mala. Estos no pueden ser buenos amigos, ten cuidado de ellos. Pero tampoco se trata de juzgarlos ni menospreciarlos, solo es tener cuidado y hacer todo lo posible para arrebatarlos de la tibieza en la que viven. Porque realmente ellos están en la mesa del Señor y en la mesa de Satanás, y hay que arrebatarlos. Y aquí vemos que Pablo pues tiene privilegios de varones que realmente amaban a Dios, que realmente daban su vida por Dios y que realmente lo amaban a Él. Entonces vemos que estaban con Pablo y vemos que pues este centurión Julio, que es mencionado acá en el versículo 3, pues él fue el que permitió a Pablo que pudiera llevar a estos compañeros con él en ese viaje. O sea, vemos algo de gracia acá, ¿no? Bastante gracia. Vemos el barco que pues navegó e hizo su primera parada en Sidón. A Pablo también se le permite, vemos más gracia acá, se le permite bajar de la embarcación para que se encontrara con cristianos que él había adoctrinado, que eran amigos suyos. Entonces Pablo fue tratado de una manera privilegiada. Este centurión estaba como que siendo tocado por Dios, estaba tocado por el Espíritu Santo. Ahora vemos que de ahí saldrían de Sidón y se irían hasta nuevos puertos en la isla de Creta. Entonces vemos que navegan, atraviesan el frente, dice acá, Cilicia, Panfilia, arriban a Mira, a Nido, pasan frente a Salmón, hasta llegar, dice ya, a buenos puertos del lado del sur de la isla de Creta. Pero dice que llegan a duras penas. ¿Por qué? Porque iban contra el viento. En buenos puertos el comandante romano pues da una orden de tomar otra embarcación. En esa otra embarcación dice acá que son 276 personas contando a Pablo, Aristarco y Lucas. Entonces vemos que Pablo, antes de zarpar, discierne por el espíritu el peligro que se avecinaba si zarpaban ese día. Y amonesta a los hombres diciéndole que había peligro si salían del puerto. Pero no fue escuchado. ¿Por qué? Porque esos hombres obviamente no creían en Pablo, había impaciencia, así que el centurión pues no hacía caso a Pablo porque pues tenía al capitán de ese barco y pues obviamente ¿quién va a saber más, Pablo o el capitán? Entonces el centurión pues le fue más al capitán del barco. Y pues esto no está mal, o sea, no está correcto porque este hombre pues en eso trabajaba, conocía el mar. En cambio Pablo pues cómo podía saber del mar siendo un predicador, siendo un estudioso de la palabra, siendo un hombre celoso de la palabra, ¿no? Ahora bien, cuando se trata de lo espiritual, cuando se trata de las obras del Señor, es diferente, ¿no? Escuchamos a los hombres y mujeres que transpiran la palabra hasta por los poros. No escuchamos a los hombres que tienen sabiduría humana o que tienen habilidades. No. Nos basamos en la palabra, nos basamos en la sabiduría de Dios y no en algo del mundo humanista o mundano, ¿ok? Aparte de de que estas personas estaban como que impacientes, era porque como que se les veía incómodos de que permanecieran en ese puerto, porque ellos veían este lugar como con poca diversión, como para pasar el invierno allá, y pues ellos tenían, decían no vamos a pasar mucho tiempo acá, querían pasarlo en otro lugar. Entonces vemos que estaban impacientes, pero también vemos que había incomodidad. Y la incomodidad pues no es algo muy bueno que digamos para el cristiano, porque muchas personas
muchas personas buscan en el mundo la comunidad. El mundano va a buscar siempre la comodidad, perdón. Cuando el cristiano empieza a buscar esto, obviamente empieza como que a caer en lo que es el tener una tibieza, porque el cristiano no puede estar buscando la comodidad. Un cristiano debe tener contentamiento con lo que Dios nos da. Ahora, si Dios nos da esa comodidad sin tener que descuidar la vida espiritual familiar, pues adelante. Pero si por buscar la comodidad voy a alejarme de Dios y voy a alejarme de mi familia, pues obviamente lo estaré echando a perder. Empezaré a vivir como el mundo, en una tibieza, con un pie en el mundo, con un pie en el cristianismo, obviamente desobedeciendo a Dios, buscando la comodidad, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia y esperar que lo demás venga por añadidura, como dice la palabra. Entonces, es importante, ¿no?, de que tengamos cuidado de que el cristiano no caiga en buscar ese acomodamiento, esa comodidad. Porque, por ejemplo, también lo vemos en las iglesias. ¿Cuántos buscan acomodarse en las iglesias? Esta iglesia no me gusta porque pues es muy pobre, no tiene techo, no me gusta. No hay ventanas, no hay nada, o sea, está al aire libre. No me gusta, esta no me gusta. O esta no me gusta porque pues se ve bien, pero no tiene clima y aquí en medio hay mucho calor. O si no, esta no me gusta porque el pastor pues puro predicar hace sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, sobre el infierno, y no hay amor acá. O otros dicen, no, aquí no hay fuego. Entonces todas estas cosas es algo que no es correcto. Un cristiano verdadero debe sentirse bien donde a Dios le plació ponerlo. Así sea un lugar lejano. Si no, estaríamos en contra de la sabiduría de Dios, porque Dios sabe dónde vamos a crecer y dónde vamos a ser de bendición. Entonces, muchos hacemos lo que queremos, y eso solo demuestra que no estamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Y esto es estar en contra de Dios. Entonces, la vida cristiana no siempre traerá comodidad. No hay que buscar la comodidad. Si Dios la da de alguna manera, bueno, Dios lo está permitiendo, pero no buscarla. Te sentirás cómodo solo cuando aceptes y te goces con lo que Dios te da, ese contentamiento. Y fíjense, Moisés, él nos muestra un poco de esto. Él pudo estar cómodo porque él pertenecía a la realeza, tenía todo lo que el mundo desea y asedia. Si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 al 26, podemos decir allá, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, no estamos diciendo que Moisés sea tonto porque despreció las riquezas, no. Moisés puso una balanza, y Moisés vio que lo terrenal, las riquezas de este mundo no valen nada, y que si mueres no te vas a llevar nada. En cambio, él puso sus ojos realmente en lo que es eterno, en el tesoro que es Cristo. Y él prefirió recibir, pues, persecución. Moisés realmente tenía todo lo que todo hombre desea en este mundo y todo lo que toda mujer ve en un hombre. ¿Y qué es esto? Fortuna, fama, faldas. Sin embargo, Moisés renunció a todo esto. ¿Por qué? Por Cristo, porque vio que el tesoro es Cristo, y no importa si vas a sufrir un tiempo, porque va a haber tribulación, porque seguir a Cristo trae tribulación, pero como dice Pedro, es por poco tiempo, es una prueba por poco tiempo. Entonces, lo eterno, hermanos, lo eterno es importante, porque el alma va a vivir eternamente. Entonces vemos que muchos son los que no quieren renunciar a estas cosas, riquezas, popularidad, mujeres o otras cosas que tienen, ¿no? Les da mucho trabajo y esto les impide buscar de Dios. Moisés lo hizo, y muchos son los que cometen el error de
pues dejarse deslumbrar por los tesoros de la tierra, pero solo los que realmente tienen la fortaleza o realmente buscan o sopesan lo que es la salvación, lo que es Cristo, son los que van a ser los verdaderos siervos de Dios y no van a mirar atrás, sino que van a proseguir a la meta. Y muchos cristianos toman sus decisiones de una manera errónea, sin consultar a Dios. Por ejemplo, muchos dicen, he decidido tomarme un mes de vacaciones y me voy a la Riviera Maya o me voy a los Estados Unidos, a Miami, y esto en un cristiano ya no debe de haber. Y no es que para el cristiano esté prohibido salir de vacaciones, no. Simple y sencillamente que nosotros dependemos de Dios. Y es importante preguntarle a Dios si es su voluntad. Si es su voluntad. Por ejemplo, otro ejemplo, muchos deciden tomar otro trabajo y no consultan a Dios. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron deslumbrar, porque ese trabajo les va a dar una mejor estabilidad económica, pero su estabilidad familiar se va a tambalear. ¿Por qué? Por no preguntar a Dios. Porque él debería de, a lo mejor ese trabajo le va a absorber más tiempo y él no va a poder dirigir a sus hijos a Cristo, no va a poder santificar a su esposa como Cristo lo hizo con su iglesia, siendo él el ejemplo. Entonces, lamentablemente, no están haciendo lo correcto, solo están buscando la comodidad y la comodidad pues no debe ser buscada por el cristiano, ¿ok? Entonces estos hombres de la embarcación, pues ellos buscaban su comodidad y decidieron por mayoría zarpar, no hacer caso a Pablo, quien había discernido el peligro de zarpar, de navegar. ¿Por qué? Porque era una temporada peligrosa debido a que se acercaba el invierno. Entonces no era por otra cosa más que por el peligro que Pablo estaba pues previniéndolos, porque tanto Pablo como este centurión, a ambos les convenía llegar a Roma, al centurión porque tenía que cumplir, y Pablo pues el Señor le había dicho que tenía que estar ante el César. Continuamos con nuestra lectura del texto. Estamos en el versículo 13, leemos del 13 en adelante. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puestos en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto es necesario que demos en alguna isla. Hacemos pausa en el versículo 26. Entonces vemos que ellos no escucharon a Pablo, debieron haber escuchado a Pablo, porque más tarde vemos que Pablo se los iba a recordar. Se fueron hacia un terrible peligro. Y esto, son advertencias, ¿no? que a veces nos dan y que no hacemos caso. Veamos cómo sucede pues prácticamente no hacerle caso a la advertencia, ¿no? Dice acá que el viento estaba muy, muy fuerte, porque era un viento así como huracanado, con un poder destructivo.
Y eso los incapacitaba porque ese viento daba contra ellos y no podían hacer nada, y lo único que pudieron hacer era dejarse llevar por el viento. Aquí vemos que todos, hasta el médico Lucas, estaba ayudando a subir el esquife, que era un barquito que es remolcado detrás del barco, que sirve para ir a los puertos cuando un barco no puede encallar totalmente en el muelle. Entonces dice que lo subieron para que no azotara contra el mismo barco y no causara algún daño. Y al ver estas cosas tan feas, pues empezaron a aligerar el barco, o sea, empezaron a soltar cosas. Los vientos, pues, parecían favorables o sea, siguiendo, que los llevaban como a buenos puertos. Arrearon las velas con medida de emergencia porque ayudaban a prevenir que la nave fuera destruida en la tormenta. Dice que llegaron a renunciar a la esperanza de poder controlar el barco en la tormenta. Tenían miedo, tuvieron que empezar a tirar la carga, tiraron el equipo del barco. Pero aún así, el barco pues continúa siendo llevado por el viento durante muchos días. Y obviamente la tripulación comenzó a desesperarse. ¿Por qué? Porque esa gran tempestad, pues obviamente los estaba llevando a ciegas, porque no había el sol, no había estrellas, no había luz. Los estaba llevando a ciegas al oeste a través del Mediterráneo. Acá estamos viendo que era una tripulación muy grande, dice que eran 276 personas a bordo, que todos ellos estaban perdiendo la esperanza. Fue tan grave la situación en la que se encontraban que ellos ya estaban pensando que no iban a sobrevivir. Y lamentablemente, pues estos hombres, no todos eran hombres que buscaban de Dios y no buscaron a Dios. No lo hicieron momentáneamente. Pablo, pues obviamente, también estaba pues confiando en el Señor, pero también tenía sus momentos en que como que venía la duda, ¿no? O sea, de que a lo mejor se iba a quedar allá, pero luego recordaba que el Señor le había dicho que él iba a comparecer en Roma desde antes atrás, desde Jerusalén. Entonces vemos que Pablo pues viene y le dice a estas personas: si me hubieran escuchado no estaríamos en esta situación sin esperanza. Entonces Pablo, pues como siendo un mensajero de Dios, pues esperaba poder dar esperanza a estas personas, porque ellos ya habían renunciado a esa esperanza. Entonces él viene a darles unas buenas noticias. Les dice: no habrá ninguna pérdida entre nosotros, solamente la nave. Y pues esto era un mensaje raro porque pues las cosas estaban mal. O sea, su vista, sus ojos estaban viendo las cosas muy feas. Así que esto solamente provocaba sentimientos encontrados. Pablo pues les estaba dando una promesa de que no se perdería ninguna vida en esa tormenta, pero también al decirles que el barco sí iba a aparecer, pues obviamente esto lo hacía más difícil de que ellos pudieran creer. Eran pues malas noticias de que el barco se iba a destruir. Y no solo el barco, pues obviamente también era una mala noticia de que pues obviamente todo ese viaje financiado, pues lamentablemente la carga y todo eso pues iba a perder. Entonces Pablo les decía que ellos no iban a morir porque Dios le había enviado un mensajero, un ángel, para darle buenas noticias alentadoras. O sea que en ese momento de que ya no había esperanza, Dios le vino a traer la esperanza de que él no moriría porque tenía que presentarse ante el emperador romano. Entonces Pablo pues recordó que él le pertenecía a Dios y que él le servía a Dios, y Dios nunca se olvida de aquellos que le pertenecen y le sirven. Y eso no significa que todo es sencillo para aquellos que pertenecen y sirven a Dios, porque la adversidad por la que estaba pasando Pablo pues es prueba de esto. Pero sí significa que Pablo estuvo bajo la óptica de Dios siempre bajo la óptica de Dios y también bajo su cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de los suyos, cuida de lo que le sirven. El ángel vino y le dijo: no temas. Y eso es lo que Pablo necesitaba y lo que muchos necesitamos escuchar de parte de Dios, pero esto lo podemos ver y escuchar a través de las Escrituras. El Señor nos puede estar hablando ahorita en este momento a cada uno de nosotros que esté pasando por alguna adversidad y nos está diciendo: no temas. Y Pablo pues necesitaba escuchar esto porque también tenía por momentos ese miedo en la tormenta. Habían en momentos de flaqueza y momentos fuertes. Pablo sabía que el Señor pues le había dicho que serviría en Roma, y así que tenía la seguridad de llegar a Roma,
porque el Señor se lo había prometido. Sin embargo, pues en la tormenta, en este caso, pues era terrible y era fácil dudar. Pablo necesitaba la seguridad y Dios lo sabía, y por eso envía al ángel y le dice: no temas. Entonces Pablo ya sabía que iba a ser librado, pero ellos no. Entonces vemos que Pablo empieza a trabajar en la oración por la seguridad y la bendición de aquellos que estaban con él, creyentes y no creyentes. Se preocupó por ellos y los amó y trabajó por ellos en oración hasta que Dios le concedió la seguridad. Por eso el ángel le dijo que Dios le había concedido que iban a vivir esos 275 personas que estaban con él. ¿Por qué? Porque Pablo oraba en todo momento. ¿Por qué? Porque Pablo dependía de Dios y Pablo es hombre de oración, y nosotros como cristianos debemos ser hombres y mujeres de oración. Entonces Pablo viene y les da ánimos, pero esta vez a la luz de la revelación que Dios dio. O sea, ustedes tienen una razón para tener buen ánimo, les decía Pablo, porque Dios me ha garantizado su seguridad y yo le creo a Dios. Porque yo confío en Dios que así será como Él ha dicho. Entonces vemos que Pablo pues tenía confianza. Estos hombres pues estaban preocupados, pero Pablo tenía una confianza. Aún la tormenta azotaba, pero él tenía esa fe en Dios y en su palabra. Y Dios se lo dijo, Dios le dijo a Pablo a través del ángel, y Pablo le contestó: yo le creo a Dios. No dijo: te creo en ti, ángel. No, le creo a Dios, creo en Dios. Y esto pues obviamente es importante porque muchos dicen creerle a Dios de dientes para afuera, pero realmente no hay un creerle. Y de hecho hasta los demonios creen y tiemblan. Pero aquí vemos la declaración de Pablo con una total y absoluta confianza en que Dios conocía su situación, en que Dios estaba obviamente Pablo bajo la óptica de Dios, y que Dios cumplía su promesa sobre esta situación. Pablo le creyó a Dios cuando ya no había nada más en qué creer. Y a veces pasa en nuestras vidas, hay adversidades, hay situaciones y que empezamos a desconfiar. No, mira, hasta que no termine esto, tú sigue creyendo en Dios. Tú sigue dependiendo de Dios, tú sigue buscando a ese Dios de lo imposible. Y si esto no resulta, o en el sentido como tú quieres, es porque Dios es sabio Dios. Es soberano Dios. Y Él sabe qué es lo mejor. Entonces vemos que Pablo, pues Pablo no creía en nada ni en nadie más. No creía en los marinos, en el barco, en las velas, en el viento, nada. Él solo estaba creyendo en Dios. Pablo creyó en Dios en medio de una tempestad, de una tormenta, de unos vientos huracanados. Cuando las circunstancias estaban en lo peor, en su peor momento, Pablo estaba realmente creyendo en Dios. Como pasó con Job. Pablo diría junto a Job: aunque él me matare, en él esperaré. Decía Job en el capítulo 13, versículo 15. Entonces la tormenta y el peligro eran reales, pero Dios era más real para Pablo. Más real que las circunstancias. Pablo no se avergonzaba de decir que le creía a Dios delante de esas multitudes de hombres. Y Dios quiere que todos los cristianos crean realmente su palabra, crean a Dios en medio de las circunstancias y no solo lo digan de dientes para afuera. Creer en Dios es creer en su palabra. Y ya no necesitamos que un ángel nos hable o que soñemos de que Dios nos habla. Por eso tenemos la palabra profética segura, más segura de Dios. Y Pedro en su segunda carta nos los dice, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. O sea, estamos viendo que acá Pedro había sido testigo ocular de la transfiguración del Señor Jesús. Y a sus ojos de Pedro fue esto algo asombroso, algo increíble, una experiencia única e inolvidable. Entonces esta experiencia afirmaba el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de quién es el Señor Jesús.
Y cuando se abrieron los cielos, Dios Padre habló y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Pedro escuchó que Dios Padre hablaba y daba testimonio del Señor Jesús, del Mesías, de su Hijo amado, en el cual merece toda nuestra atención especial. Así que a él debemos escuchar, porque no hay comparación con Moisés, no hay comparación con Elías, que estaban presentes, ni con el ángel que le habló a Pablo, ni con nadie más. Y eso le quedó bien claro a Pedro cuando Dios Padre lo interrumpió, cuando Pedro dijo que iba a hacer unas enramadas y estaba poniendo al Señor Jesús a nivel de Moisés y de Elías. No, por eso fue interrumpido. Él dijo: escucha, a él oíd. Y todos apuntan al Señor Jesús. Por eso Pedro mencionó que las Escrituras son verdad y dan cumplimiento de la palabra profética de Dios, que es 100% segura, confiable y suficiente. Y en el siguiente versículo 19 al 21 lo dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muchos dicen que la palabra es escrita por hombres y que pues no pueden creer en algo así. Bueno, aquí dice claramente que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo inspira a un hombre a hacerlo, es Dios mismo que está escribiendo allá mismo. Es Dios mismo que está hablando a través de la palabra. Entonces, cuando consideramos esta verdad del Señor Jesús, hacemos bien en estar atentos. Estudios profundos se han realizado por eruditos y han acertado con al menos 332 predicciones distintas en el Antiguo Testamento con referencia al Mesías que el Señor Jesús cumplió a la perfección. Y esta evidencia es algo increíble. De hecho, un profesor, Peter Stone, calculó la probabilidad de que algún hombre cumpla con 8 de estas profecías del Antiguo Testamento. Y digo, es 1 en 100,000 millones. Con toda razón, Pedro puede decir de veras con certeza que es la palabra más segura, que es una antorcha que alumbra. La palabra de Dios es lo que debemos de aferrarnos en esta vida terrenal hasta que el día aclare y el Señor Jesús regrese. No sueños, no voces, no ángeles, sino su bendita palabra. Si tú le dices al Señor: por favor, quiero escuchar tu voz audiblemente, Él te va a responder: lee mi palabra porque por medio de ella te hablo. Para eso la dejé revelada. Si fuera distinto, entonces no la necesitaríamos. Lo mismo con el Evangelio. Si se salvaran de otra manera, no estaríamos compartiendo el Evangelio. Porque es a través del Evangelio que las personas pueden salvarse. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces aquí vemos que Pablo tenía una firme confianza en Dios. Y esta firme confianza en Dios, ante todos esos 275 personas, Pablo se hizo un líder entre estos hombres. Aún siendo prisionero, se hizo un líder. Empezaron a creer al ver cómo Pablo realmente le hablaba a Dios y salía lo que Dios decía y pasaba lo que Dios decía, y la confianza que tenía Pablo en decir: yo le creo a Dios. Pablo se hizo un líder. Y Pablo dice: con todo es necesario que demos en alguna isla. Lo que Pablo quiso decir aquí es que todos iban a naufragar a una isla desconocida, pero que todos iban a vivir, todos iban a estar bien. Continuamos con el versículo 27 en adelante. Dice: venid a la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y, echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife
y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: ese es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Hacemos pausa en el versículo 38. Habían pasado 2 semanas enteras y estaban sin comer en alta mar, y con la adversidad, el terror de la tormenta, pues obviamente ni hambre tenían, y empezaron a sentir como que por el ruido del mar empezaron a decir que estaban cerca de tierra. ¿Por qué? Porque cuando hay así como que se rompen las olas, pues es como que hay alguna isla cerca, hay tierra cerca. Entonces ellos empezaron a ir checando, obviamente, con su sonda para ver si estaban cerca, y empezaron a ver que cada día estaban a menos profundidad. Y dice que echaron 4 anclas por la popa y que estaban ansiosos de que ya amaneciera, que se hiciera de día. Entonces vemos acá que esa amenaza del naufragio, porque aquí dicen, pues podemos estrellarnos con algo y naufragar. Entonces vemos una amenaza de naufragio y muerte, y estos hombres aquí empezaron a ser, la mayoría, hombres de oración. Empezaron a ver cerca su muerte y empezaron a clamar, a orar al Señor. Y luego vemos que muchos marineros como que no les importaban los demás, porque dicen que estaban esperando la oportunidad para salvar sus propias vidas en la oscuridad. Y con respecto a que estos hombres estaban en oración, pues realmente nos recuerda a que muchas personas no conocen a Dios, y cuando están en adversidades es cuando buscan de Dios. Es importante, amigo oyente, que no te sientas mal por esto, pero es importante que busques a Dios verdaderamente, de corazón. Y realmente muchas personas no conocen ni saben cómo buscar. Y si tú deseas, hay muchas personas que están abiertas a enseñarte a cómo debes buscar de Dios. Por ejemplo, este canal puede servirte mucho. De hecho, hasta puedes pedir información y se te puede ir dando. Se puede estar orando por ti. Se puede estar ayudándote. Así que no solo es la adversidad la que nos debe hacer buscar de Dios, sino que debemos aprender a depender de Dios, como Pablo lo fue enseñando en este viaje. Y vamos a terminar viendo lo que Pablo hizo. Entonces vemos que esas personas esperaban una oportunidad para salvar sus propias vidas sin importarle la de los demás. Esperaban abandonar la nave, dejando a varios pasajeros, querían echar el esquife, o sea, el barquito, para salvarse sin importarle a los demás. Y Pablo pues avisó, no lo llevaron al baile, Pablo avisó al centurión que estas personas estaban queriendo irse y que si ellos no permanecían, pues iban a perecer todos. Entonces los soldados inmediatamente hicieron caso a Pablo, cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Aquí vemos que el centurión y los soldados ya le tenían mucha confianza a Pablo. Pablo ya se había ganado toda esta confianza. O sea, ellos estaban hallando gracia en Pablo. Pablo pues tenía la palabra de fe, veían su confianza en el Señor, pero no todos creyeron. Dios tiene muchas promesas de consuelo. Acuérdense que Pablo estaba dando promesas a ellos de consuelo. Y por eso vemos que aquí unos estaban queriendo desesperar e irse porque no estaban confiando, no estaban creyendo. Entonces Dios tiene muchas promesas de consuelo y tiene muchas promesas de cuidado para nosotros en tiempos de desesperación. Pero obviamente no podemos beneficiarnos de ellas si no creemos en Dios. Y creer en Dios no solo es decir creo en Dios. Creer en Dios realmente tiene que ser de corazón, que se vea que le crees. Y eso como se ve, con un arrepentimiento genuino. Y arrepentirse significa volver a Dios en metanoia, cambio de vida, cambio de mente. O sea, no solo empiezo a querer hacer, voy a tratar de portarme bien. No, cambia mi mente totalmente. Empiezo a buscar a Dios, empiezo a ir a Dios, empiezo a abandonar lo que desagrada a Dios, el pecado. Entonces es importante aprender a creer a Dios. Por eso te digo que puedes buscarnos a través de las redes sociales y podemos contestar a tus preguntas. Entonces acá que Pablo tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos,
que lo partió y comenzaron a comer. Entonces todos, teniendo ya un mejor ánimo, pues empezaron a comer también. Entonces ellos habrán dado gracias a Dios por esa última comida, porque hay indicios de que Pablo pues consideraba esta comida como una comunión en la mesa del Señor para los que habían realmente creído, para los cristianos que estaban presentes. Después de esto dice que aligeraron, o sea, que soltaron el trigo. Anteriormente ya habían echado el trigo al mar por su desesperación, lo vimos más atrás, pero aún quedaba una última carga. Y eso muestra que era una lucha de veras muy fuerte para sobrevivir. Continuamos en el versículo 39. En adelante dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Terminamos nuestra cita. Estamos viendo que al principio pues no supieron, pero después estaban llegando a una isla llamada Malta. Es el lugar donde encalló el barco, que ahora es llamado Bahía de San Pablo. Si ellos no hubieran llegado a este lugar, a esta isla llamada Malta, no hubieran tenido oportunidad de sobrevivir. Cuando el barco se hincó en la costa, el mar dice que golpeó la débil embarcación y comenzó a ser destrozada. Entonces tuvieron que saltar del barco o morían en el barco. Para los soldados pues tenía sentido matar a estos prisioneros, porque de acuerdo a la ley militar romana, un guardia que permitía escapar a su prisionero, pues obviamente que era un prisionero que iba a ser enjuiciado y iba a ser muerte, pues a él lo iban a matar. Él iba a adquirir su caso si se perdía. Entonces ellos quisieron matarlo, pero pues vemos que Dios le da gracia a Pablo ante los ojos del centurión romano, y esa gracia pues permite que Pablo y el resto de los prisioneros conservaran la vida, porque el centurión dice no, porque quería conservar la vida de Pablo, entonces no los matan. Entonces vemos que la palabra de Dios nunca falla. Nunca falla. El Señor realmente dijo, van a sobrevivir todos. Y se estaba cumpliendo. Y vemos que aún los soldados que querían hacer eso, el centurión halló gracia en Pablo, y fue que él no quiso que mataran eso porque podían matar a Pablo. Entonces, de alguna manera Dios estaba obrando, el Espíritu Santo estaba obrando. Así que es importante que confiemos en Dios y en su palabra, porque Él va a obrar. Y concluyendo, vemos 2 grandes enseñanzas. La primera enseñanza es que todo hombre que es hijo de Dios, que es miembro de la iglesia de Cristo, se va a constituir siempre enemigo del mundo. Va a ser odiado, va a ser hecho a un lado, injuriado. Pero aún haya ese odio del mundo hacia él, el Señor hace que haya gracia en ellos, como vemos aquí en la vida de Pablo. Pablo era un varón recto y temeroso de Dios. Él siempre se consideró siervo de Dios y no tenía la más mínima intención de congraciarse con el hombre del mundo. Y en Gálatas lo menciona de la siguiente manera, Gálatas 1:10, ¿por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces vemos que Pablo pues es el ejemplo de una persona que no está buscando congraciarse con el hombre del mundo, con el mundano o con el mundo. Pablo es un ejemplo de un varón recto, temeroso de Dios, que siempre se considera siervo de Dios. Y aquí pues lo vemos que Pablo da un ejemplo de amor a Cristo. Y aquí es donde entra el ejemplo de un verdadero cristiano. El centurión siempre hallaba gracia en Pablo. Podemos ver varias facetas en esta cita bíblica donde Pablo, pues, obviamente se comportó de una manera, pues, tal vez de bondad, pero también con celo,
Y vemos que actuó de diferentes formas, hasta le llegó a decir, si me hubieran hecho caso no hubiera pasado esto. O sea, vemos a un hombre que realmente está glorificando a Dios con su vida. Entonces vemos varias facetas que para el cristiano actual, unas no son correctas y otras sí. Por ejemplo, Pablo, pues recuerden que era un varón con carácter. Y para muchos cristianos hoy día, un varón con carácter no actúa correctamente, no tiene el amor de Cristo, dicen. Aquí estamos viendo lo contrario. Entonces aquí lo que importa es lo que la palabra habla. El carácter consagrado de Pablo muestra el amor cristiano, que no solo se evidencia en que un hombre sea bonachón y pacificador y alegre, también se evidencia en un hombre que tiene celo por Cristo y por su obra. Un hombre con carácter, como el que tuvo el mismo Señor Jesucristo cuando Herodes quería matar al Señor Jesús, y lo vemos en Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32, donde dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Herodes quería matarlo. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. O sea, vemos cómo el Señor respondió de alguna manera fuerte. O sea, y no lo está insultando, sino que está diciendo algo que realmente es una especie de ilustración de lo que era Herodes. Entonces, pero vemos el carácter de Cristo y esto es dominio propio. ¿Y cómo va a ser dominio propio? Es dominio propio, porque el dominio propio, el cristiano sabe cuándo va a usar el temperamento. Así que es dominio propio. Cristo estaba en su dominio propio. Cristo nunca pecó. Sacaba este temperamento cuando era necesario, como cuando estuvo ante los fariseos y les dedicó el capítulo 23, fariseos hipócritas, ciegos, víboras. O cuando estuvo en el templo y sacó a los cambistas. Pero el Señor nunca pecó. Y esto es mal visto por las personas hoy día, por los cristianos. Y esto no es correcto. Entonces vemos aquí que Cristo, pues obviamente es un ejemplo. Y no pecó en ello. Y esto es ser fiel a Dios sin importar lo que los demás piensen, y los que demás opinen. Este carácter, este celo divino, este dominio propio, este amor hacia los demás, es honrado por Dios. Y lo vemos acá en la vida de Pablo. En situaciones adversas estaba hallando gracia el centurión en él. Y pasa con la vida del cristiano que es verdaderamente recto, que camina con Dios, que no le importa lo que opinen de él o digan los demás. Haya gracia en él, haya gracia en él. La gracia que hay en los mundanos y a veces hasta los mismos cristianos en ese cristiano no es porque sea un adulador o sea, por decir, un barbero, ¿no? O porque sea moralmente bueno. Conocemos a Pablo y Pablo era un varón recto y serio en su caminar cristiano. Era un hombre maduro en la fe, íntegro para Dios, disciplinado. Pablo era un hacedor de la palabra. Pablo instruía, corregía, redarguía, reprendía con paciencia y doctrina, porque él mismo se lo enseñó a Timoteo, pero él lo hacía. Entonces Pablo defendía la fe en Cristo Jesús con su vida. Entonces a estos hombres fieles e íntegros, Dios los honra con gracia, como pasó con Pablo en este viaje, teniendo privilegios, aún siendo un prisionero. Fíjense cuántos privilegios, las amistades lo acompañaron, bajó del barco a ver otros, luego ya se volvió líder de los de la embarcación. Bueno, cuántos privilegios. Lo tenían ya como el varón de Dios que hablaba con él y que tenía y confiaba en él. Entonces vemos que Dios cuidó de él. ¿Por qué? Porque Pablo era un varón recto y íntegro. Y la segunda enseñanza que vemos acá en este tema que vimos hoy es una situación tan fuerte, es esa adversidad en el mar, ese naufragio. Y en ocasiones son necesarias estas adversidades como la que pasó Pablo en alta mar, con la final de que Pablo aprendiera a conocer más y depender más de Dios, como pasó con Job. A Pablo le esperaba más trabajo en Roma, obviamente con oposición, y Pablo pues tenía que conocer más a Dios, tenía que confiar más en Dios.
Y no solo eso, Pablo también venía a su muerte en Roma. Y esa adversidad y todo lo que aconteció en ella, pues trajo más confianza de Pablo hacia Dios. Veía que él estaba siempre bajo la óptica de Dios. Y como decía Job, o sea, si me va a matar, no importa, en él espero. Entonces todo esto era una madurez, una más confianza, una más dependencia en Dios. Siempre estuvo Dios con él. Y él lo vio y lo aprendió. Y no nos olvidemos de la misericordia que Dios estaba derramando sobre las demás personas, esas 275 personas que estaban allá, algunos conversos y algunos no. Toda esta adversidad era para que estas 275 personas conocieran al verdadero Dios, al que Pablo tenía, el que Pablo tenía toda su confianza puesta en él. Y en el cual deberían aprender ellos a depender de él y glorificarlo. ¿Por qué? Porque los libró de esta adversidad en este viaje. Este acontecimiento los libró. Y lo que dijo Pablo se cumplió. 276 personas que se vieron en una situación que parecía que no saldrían de ella con vida. Al ver la adversidad era obvio que pensaran que se iban a quedar allá muertos en las aguas y no volverían. Sin embargo, Dios los cubrió, los protegió, cumplió su promesa. Esta adversidad los oprimió tanto, estaban tan agobiados, tan agobiados que no aguantaban más. O sea, llegaron a pasar sus límites de lo que podían soportar, dice Pablo. Y eso no es muy diferente a lo que mucha gente está viviendo hoy día, pero en tierra, con la angustia, con la adversidad, con el temor de que en cualquier momento muere su familiar, su madre, su padre, su hijo, o se contagia a él por el mínimo descuido, y tal vez mueras, y estás pasando por una adversidad como esta. Y esto nos muestra que en verdad somos frágiles, muestra la fragilidad del ser humano, y no debe ser evadida, debemos tomarlo muy en cuenta, porque Dios sabe que somos frágiles y que pereceremos si no somos salvados por Él, por Cristo Jesús. Por eso, hermanos o amigo oyente, es muy importante que escuches la palabra de Dios, porque solo a través de ella hay salvación. Pero no escuchar nada más así, y bueno, escuché y ya estuvo y soy salvo, no, sino que por gracia el Espíritu Santo, cuando estés escuchando el Evangelio, te va a convencer de cuánto necesitas ser perdonado y salvado de la condenación al fuego eterno, donde el gusano no muere, donde el crujir de dientes estará por la eternidad del dolor y del tormento del fuego eterno. Por eso Dios dio a su Hijo, y el Hijo se desprendió de su gloria para poder encarnar y ser tu sustituto, y sustituto de todo aquel que se quiera arrepentir, de que se humille y crea en Cristo Jesús como único Señor y Salvador. No otros señores, no otras señoras, no, único Señor y Salvador. Él es el único que vino a morir por ti. Él es el que es el sustituto. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. No dilates más, amigo oyente. Rinde tu vida al Señor Jesucristo. Y rendir es estar dispuesto a renunciar a todo por Cristo. Darle todo tu corazón, todo tu ser, todo lo que eres, todo lo que te ha dado, y decirle con ruego: perdóname, Señor, reconozco que he pecado contra ti, que estoy perdido sin ti, que nada puedo hacer, que nada puedo aportar, que no soy nada sin ti y que no merezco nada de ti, solo tu castigo por ofenderte con mi pecado. Reconozco que tú viniste y encarnaste y tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y recibiste el castigo de mi culpa. Resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por los que ya se arrepintieron y por los que quieran de corazón arrepentirse. Ruego y suplico misericordia, límpiame por favor y quebrántame y sé mi único Señor y Salvador. Haz tu voluntad en mí. Estoy con mi corazón dispuesto a darlo todo por ti. Ten misericordia de mí y que se haga como tú quieres en mí. Y esto, hermano, es algo que debes de realmente hacer cuando tú escuchas el Evangelio y cuando el Espíritu Santo te convence.
Y esto lo puedes escuchar varias veces, porque a veces no sabes cómo buscar a Dios para arrepentirte, para decirle cómo. Y esta es una idea de cómo debe ser. Porque cuando el Espíritu Santo obra en ti, esto viene en automático, Él te dirige. Entonces, espero de corazón, tanto para el converso, que esto sea de edificación para su vida y que para ti sea realmente el tesoro, que veas realmente la necesidad urgente de ser salvado por el Señor Jesucristo, que es el que tomó tu lugar, fue el sustituto y recibió tu castigo, y Él es el único que puede salvarte. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.